Entonces, sigamos. ¿Cómo determinar la potencia reactiva? Entonces, sabemos qué datos necesitamos: potencia activa, factor de potencia existente. Entonces, lo primero, a través de las facturas. Recordemos que en la factura nos aparece la potencia activa y también nos aparece el factor de potencia existente. A través de facturas sería un método. Cuadro de cargas. A través de un cuadro de cargas debo ubicar la potencia de cada carga y el factor de potencia de cada carga. Y de esa forma voy a determinar la potencia reactiva que requiero. A través de un estudio de Power Quality, también, a través de un estudio de calidad de energía, también puedo encontrar los datos que requiero para determinar los kVARs. A través de un software eléctrico, nosotros podemos hacer un flujo de reactivos de diferentes cargas conectadas en diferentes sectores. Entonces, a través de un software eléctrico como ETA, Xylem, Power Factory, Neplan, entre otros, también se puede determinar la potencia reactiva requerida. Y un punto interesante es también a través de un sistema de gestión de energía. Un sistema de gestión de energía en tiempo real va a estar monitoreando los diferentes parámetros de calidad de energía, los diferentes parámetros de potencia reactiva y de factor de potencia, ¿no? Entonces, vamos con un ejemplo. Tenemos aquí el caso de un análisis de un sistema de gestión de energía. Por el tiempo no vamos a entrar a este software, pero les dejo un link libre donde ustedes pueden navegar y encontrar más a detalle de lo que es un software de gestión de energía, ¿no? Y les dejo el link por acá, pmdemo.biz, user demo y password demo, ¿no? Entonces acá observamos el primer dato que necesitaba, la potencia activa, 959,6 kilowatts. Bien, primer dato. En este sistema, a través de un analizador fijo, un medidor ION 9000, clase A, que cumple con la normativa IS 61000-4-30, ¿no? Cumple con todos los parámetros de calidad de energía y a la vez también con los parámetros que nos va a facilitar el análisis del factor de potencia. Y vemos el factor de potencia, en este caso es 79 o 0.79 o 79%. Entonces aplicamos la fórmula general que habíamos comentado, la potencia activa, el factor de potencia inicial, encontramos la tangente y el factor objetivo. En este caso le hemos puesto 0.98, ¿no? Tangente objetivo 0.2. Reemplacemos los datos: potencia activa, tangente del ángulo inicial, tangente objetivo, hemos sido bien exigentes, 0.98. Finalmente necesito una potencia reactiva de 557 kVA. Entonces vemos que el análisis no es nada complicado, pero necesitamos de la información. Este software analiza cada 10 minutos o cada 15 minutos, toma los parámetros. Así que vamos a generar una tendencia de potencia reactiva. Aquella tendencia de potencia reactiva va a determinar diferentes puntos de necesidad, de capacidad de los kVARs de la solución requerida a través del banco de condensadores, ¿no? Nosotros debemos analizar, las normativas de análisis nos dicen que debemos analizar por lo menos 7 días, ¿sí? En un software lo podemos analizar 7 días, un mes, 2 meses, o hasta inclusive años, ¿no? Para verificar la tendencia de la energía reactiva. Y a través de estas tendencias nosotros vamos a definir las diferentes capacidades y características del banco de condensadores. Bien, entonces existen diferentes formas de determinar la potencia reactiva necesaria y una de ellas es un software de gestión de energía, ¿sí? Listo, entonces determinamos que necesitamos banco de condensadores. Schneider ofrece una línea de soluciones a través de banco de condensadores. Como observamos, los tableros eléctricos siempre deben buscar que sea lo más confiable, lo más seguro y lo más efectivo, ¿sí? Nosotros, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, lo van plasmando a través en el chat y al finalizar la charla, de una hora, estaríamos dando las respuestas, ¿sí? Listo. ¿Cuáles son las componentes más importantes? Tenemos el bar plus CAN, que es el corazón de funcionamiento del tablero del banco de condensadores. Sin el bar plus, sin los condensadores trifásicos, no existiría un sistema de compensación de energía reactiva, ¿no? Entonces, los condensadores serían como el corazón de funcionamiento de nuestra solución de banco de condensadores. El segundo componente importante es el regulador de factor de potencia. En nuestra gama, el bar plus logic, que viene a ser como el cerebro, el que siempre está analizando el factor de potencia. Si está muy bajo, tiene que activar las diferentes etapas o pasos del banco de condensadores. ¿Y cómo los va a activar? A través de un equipo de maniobra. Y el equipo de maniobra viene a través de un contactor especial con resistencias de preinserción, los tesis D, ¿no? El contactor que siempre está obedeciendo los mandados del regulador de factor de potencia, activar o desactivar las diferentes etapas que van a lograr conectar los condensadores, ¿no? Necesitamos de una protección, que es el interruptor NS o el NSX, los compact, que van a proteger al tablero y van a proteger a cada etapa. Y tenemos un equipo no muy conocido que actualmente se está aplicando en diferentes puntos en el sector industrial, que son las reactancias antirresonantes, reactancias de rechazo, filtros de rechazo. El objetivo es proteger a los condensadores frente a los órdenes armónicos, ¿sí? Son las componentes más importantes y van a formar la siguiente arquitectura. La arquitectura viene primero por el equipo de protección, que viene dado por los interruptores. El equipo de maniobra, los contactores conectados en sus bobinas 110, 220 al
regulador de factor de potencia, que gracias al tener comunicación puede enviar todas las señales y ser monitoreado también en tiempo real. Las reactancias que van en serie con los condensadores, y las reactancias buscan proteger a los condensadores frente a efectos de armónicos, lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Interruptor principal, interruptor por paso, contactores, condensadores y regulador de factor de potencia. El regulador va a medir, sensar, visualizar, supervisar y alertar frente a cualquier anomalía que ocurre internamente en el condensador, en el contactor, en el sistema de protección, la expectativa de vida útil. El regulador de factor de potencia será el vigilante permanente, ¿sí? Esa es la arquitectura del banco de condensadores y es la primera solución que se plasma cuando se requiere necesidad de potencia reactiva. De esta forma, la solución A, banco de condensadores VAR Plus, logran entregar energía reactiva a la red, energía reactiva a las caras que lo necesitan, y liberamos al sistema eléctrico interconectado desde el punto de generación, transmisión y distribución. Entonces, los bancos de condensadores son la solución para corregir el factor de potencia y llevarlo al objetivo deseado, que en nuestro caso debe ser 0.95, o es decir, mayor a 0.9 o 0.92. De esta forma logramos compensar energía reactiva. Pero ¿qué es lo que pasa? La historia sigue avanzando. Y nosotros cada vez que buscamos ahorrar energía, buscar un uso eficiente de la energía, surge en los años 60, en los años 70, seguramente los ingenieros electrónicos, los técnicos electrónicos que están conectados van a recordar del primer PLC en 1969. Es porque en esa era, en los años 60, 70, empiezan a aparecer las primeras placas electrónicas y es donde aparecen los primeros equipos basados en electrónica de potencia estática o los convertidores, como son los diodos, como son los tiristores, como son los IGBTs, que forman las primeras placas electrónicas, que forman también los primeros variadores de velocidad, y empieza la automatización, la domótica, aplicado a diferentes sectores. Y es donde la electrónica de potencia va a lograr mayor control de la energía. No ahora con un ahorro como eran los bancos de condensadores, sino a través del control del flujo de la energía, del dinamismo permanente en las variaciones de diferentes puntos de rectificación, de conversión de energía o también de manejo de niveles de frecuencia. Entonces, la electrónica de potencia aparece y actualmente hablar de un proyecto de ingeniería eléctrica es también incluir a los equipos basados en electrónica de potencia, conocidos como cargas no lineales, porque nos traen mucho beneficio de ahorro de energía, de manejo, de dinamismo, de automatización, pero detrás de la electrónica de potencia, los diferentes tiristores, IGBTs, también los diodos conmutan no a una frecuencia fundamental, sino a una frecuencia más elevada. Nuestra frecuencia fundamental es 50 Hz, pero la electrónica de potencia genera tensiones o corrientes a elevada frecuencia, que a través de Fourier lo hemos denominado armónicos, ¿no? Los armónicos aparecen. Cada vez que nosotros modernizamos un sistema eléctrico, por ejemplo, una auditoría energética, uno de los primeros pasos es verificar el tipo de luminarias que se tiene. Una luminaria incandescente, fluorescentes compactos o luminarias LED. Y uno de los primeros pasos es colocar una luminaria LED o cambiar las luminarias para mayor ahorro de energía. Pero detrás de ello hay un impacto en la calidad de energía, que son los armónicos. Entonces, ¿qué son los armónicos? Fourier, a través de un análisis térmico, temperaturas, calor, determinó que una onda periódica puede ser descompuesto en ondas múltiplos de la frecuencia, una frecuencia fundamental. Entonces nosotros, si vamos a una red a través de un osciloscopio, podemos captar en una ventana una forma de onda periódica, pero que está siendo distorsionada, pero que sigue siendo periódica, ¿no? Lo vamos a descomponer en una fundamental, en este caso 50 Hz, ¿sí? En este caso 50 o 60 Hz, en este caso 60 Hz, lo descomponemos en una onda de 60 Hz y múltiplos de 60, que sería el quinto orden armónico, 5 por 60, 300 Hz, mayor frecuencia, menos periodo, y encontramos que sería la suma de una frecuencia fundamental y una frecuencia de 300 Hz, el origen de la deformación de la parte sinusoidal. De esta forma, nosotros a través de la transformada de Fourier, transformada rápida de Fourier, a través de los analizadores de redes, a través de los medidores, encontramos el espectro de armónicos, ¿no? Una parte fundamental a 60 o 50 Hz y magnitudes en referencia a la fundamental, como es el quinto orden armónico en este ejemplo. Y así aparece un espectro de armónicos muy interesante en su evaluación, partiendo de los impares, los más predominantes, el tercero, el quinto, el séptimo, que se suman a la parte fundamental y empiezan a deformar la parte sinusoidal ideal de un sistema eléctrico y lo ideal para calidad de energía. Entonces, todo equipo basado en electrónica de potencia está dentro del grupo de cargas no lineales. Las cargas no lineales, como los variadores de velocidad, los rectificadores, los conversores, los hornos de arcos, entre otros equipos, van a tomar una forma de la red sinusoidal, pero empiezan a deformar, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, esta red trifásica,
en la corriente totalmente deformada y en la tensión todavía dista o gusta ser sinusoidal. En cambio, una carga lineal, como puede ser resistencias, inductancias o capacitancias, no deforman la parte sinusoidal, ¿no? Entonces, verifiquemos el porcentaje de cargas no lineales, equipos basados en electrónica de potencia, equipos de inducción como los zorros de arcos, que deforman la parte sinusoidal y empiezan a generar o son las principales fuentes generadoras de armónicos, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos más equipos basados en electrónica de potencia, más puntos de generación de armónicos se va a tener. Y hay una estadística muy importante que nos dice que para el 2030, perdón, para el 2030, el 80% de equipos conectados estarán basados en electrónica de potencia. Recordemos que estamos en la era de digitalización, ¿no? 4.0, que cada vez va a tender a usar más equipos basados en electrónica de potencia. Por cada persona, para el 2030, por cada persona existe o van a existir más de 10 equipos conectados, más data center, más información en la nube, entre otros puntos, y vamos a estar avanzando en lo que es electrónica de potencia, ¿no? Bien, entonces vemos un ejemplo, las luminarias, antes baja vida, alto costo, las luminarias incandescentes, los de halógeno, los fluorescentes compactos y finalmente la luminaria LED que nos traen muchos beneficios, pero la luminaria LED también tienen parte electrónica de potencia y nos generan aquel efecto de generación de armónico, ¿no? Y observamos acá el espectro de armónicos, cada equipo basado en electrónica de potencia nos va a traer un espectro de armónicos. Dependiendo de la calidad técnica de cumplir con una normativa, posiblemente sea controlado o sea totalmente fuera del estándar, ¿no? Y nos va a generar más efectos negativos en calidad de energía, cumpliendo con lo que es eficiencia energética, pero va a degradar, detrás de ello está degradando la expectativa de vida útil de nuestras instalaciones, ¿sí? A la vez también aquellas cargas monofásicas como la luminaria LED, equipos ofimáticos, nos pueden generar un efecto capacitivo. Y es por eso que en el sector construcción, como lo han visto la sesión pasada, en el sector construcción se está dejando de implementar banco de condensadores y se pasa a implementar soluciones para aquellos efectos capacitivos, ¿no? Este es un edificio, por ejemplo, el edificio Leuro en Lima, que conlleva más o menos 30 pisos. El mayor porcentaje, 40% de carga conectada son luminarias. Y vemos que en el día es un régimen inductivo muy bajo y en las noches un régimen capacitivo. Así que tenemos que detallar qué tipo de cargas tenemos conectados para verificar si existe necesidad de potencia reactiva, ¿no? Variadores de velocidad, de la misma forma, la etapa rectificadora deforma la parte sinusoidal de la corriente y empieza a generar un espectro de armónicos, ¿sí? Efectos de armónicos son múltiples, sobre temperaturas, ruidos anómalos, torques pulsantes, desgaste de aislamiento, deterioro, mayores pérdidas, no nos trae ningún beneficio. Cada vez que tengamos contenido de orden armónico, estamos degradando la vida útil de nuestras instalaciones. Por ejemplo, un banco de condensadores tiene un punto de desventaja. Si a una red libre de armónicos alimentamos un banco de condensadores, la red permanece sinusoidal, tanto en tensión y en corriente. La corriente se adelanta porque es un régimen capacitivo, se adelanta, lo normal, y va bien. Pero si aumentamos fuentes de armónicos, eso tiende a amplificar, y muchas veces el banco de condensadores es una de las causantes, el por qué se genera amplificación de armónicos, ¿no? El banco de condensadores almacena energía distorsionada y llega a entregar más energía distorsionada, ¿sí? Amplificación de armónicos, ¿sí? Y un punto interesante, que ya estamos entrando a la solución B, sería lo siguiente, que un banco de condensadores, al estar conectado a través de los condensadores funcionan a 50 o a 60 Hz, ¿sí? Funcionan a 50 o 60 Hz, pero si recibe tensiones o corrientes de mayor frecuencia, los condensadores internamente tienden a desgastarse el aislamiento, ¿sí? Porque vemos que están cada vez en un riesgo de efecto de decaída, de decaída de expectativa de vida útil debido a diferentes factores. Un factor es la sobretensión. Cuando se recibe sobretensión, el condensador pierde aislamiento y pierde capacidad. El segundo punto sería las sobretemperaturas. También desgastan la vida útil del condensador. Y el tercer punto es las variaciones de frecuencia que vienen por los armónicos, que sería lo más crítico, ¿sí? Entonces, se desgasta el aislamiento, internamente existe una protección que es de sobrepresión, se expande un gas, es un encapsulado en vacío, se expande un gas, ejerce una sobrepresión, y aquella sobrepresión va a lograr desconectar irreversiblemente a los condensadores. De esta forma, evitamos que el condensador llegue a explotar, que sería el punto más crítico. Recordemos en nuestros laboratorios un condensador monofásico, electrolítico pequeño, de menos de 1 centímetro de alto, cambiamos la polaridad y puede llegar a explotar. Surge un desprendimiento de calor de líquido interno a más o menos 50, 30 centímetros y un estallido como de una bala, ¿no? De una activación explosiva. Un condensador trifásico de potencia
en una subestación que tiene una altura aproximadamente de 20 centímetros o quizás un poco más, una base de 20 centímetros, que llegue a explotar, eso puede ser muy crítico y puede ser hasta fatal si un operario se encuentra cerca, ¿no? Entonces, es por eso la protección interna que lleva. Pero esta protección está diseñado para una red de 50 o 60 Hz y no está diseñado para frecuencias más elevadas. Es decir, que los armónicos pueden llegar a un punto crítico de resonancia donde el condensador puede llegar a explotar, ¿no? Y eso nos va a traer efectos negativos en nuestras instalaciones. Otro efecto negativo de armónicos, o digamos una consecuencia de los armónicos, ¿no? Que pasamos a un análisis más a fondo, más analítico y más detallado, que antes era a través del triángulo de potencia, como hemos observado en el inicio de la presentación. Potencia activa que genera trabajo, potencia reactiva que genera campo magnético, la potencia aparente, la potencia total transmitida y el ángulo de desfasamiento. Ahora, con la parte de armónicos generado, surge una normativa donde ustedes pueden encontrar más detalles, que es la IEEE 1459. Y la IEEE 1459 empieza a hablar de energía activa, energía reactiva y una energía distorsionante. Entonces, diferentes analizadores de redes ya toman como parte de cuál es esa energía distorsionante, que serían los kilovolt amperios armónicos, ¿no? Y hablamos ya del tetraedro de potencias, ¿no? O del cubo de potencias, algunos lo nombran de esa forma, donde el factor de potencia varía, no es el mismo conocido desde nuestras casas de estudio, ¿no? Empieza a variar. ¿Y cuál es ese factor de potencia? Tenemos por acá la relación. El factor de potencia total es igual al factor de potencia de desplazamiento, ahora le llamamos de desplazamiento, entre la raíz de 1 más el THDI. ¿Qué es el THDI? Es la distorsión armónica total en la corriente, ¿sí? Eso sería el factor de potencia ya simplificado, donde observamos que son diferentes. Son diferentes. ¿Cuándo son iguales? Cuando el THDI tiende a ser cero. Cuando el THDI es cero, hablamos de un único factor de potencia, ¿sí? Entonces, la relación, un cos gamma, algunos le llaman simplemente factor de potencia, y un cos phi, que sería el factor de potencia de desplazamiento, ¿sí? Bien, entonces, nosotros, ¿cuál usamos para corregir el factor de potencia a través de un banco de condensadores? La solución A que hemos conocido es el factor de potencia de desplazamiento. Es lo que nosotros logramos corregir, y es este factor de potencia de desplazamiento lo que nos rigen como penalización en nuestras facturas, ¿sí? El factor de potencia real tiene que ver con la parte distorsionante del efecto de armónicos, ¿sí? Nosotros cuando analizamos el COSI, tengamos mucho cuidado porque siempre el factor de potencia real es menor que el factor de potencia de desplazamiento, ¿sí? Si nosotros analizamos a través de este factor de potencia real, vamos a entrar en error. En muchas casas de ingeniería, consultoras, empresas consultoras han entrado en este error, ¿no? Analizan el factor de potencia y dicen, no, es 0.8. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aumento un banco de condensadores. Cuando realmente la red tenía un COSFI de 0.96. ¿Necesitamos banco de condensadores? No, porque es 0.96. Estamos por encima de 0.9, ¿no? Tengamos muy en cuenta que corregir el factor de potencia es a través del COSFI o el factor de potencia de desplazamiento, y no a través del factor de potencia real. Elegir un banco de condensadores con este factor de potencia no es el camino, ¿sí? No es el camino. Bien.